Javier Vázquez, presidente del Instituto de Bienestar Animal, nos acompaña esta mañana. Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por la invitación. Gracias. La Ley de Protección de Bienestar Animal ya cumplió un mes de su aplicación. Sí, Quisiera que nos contara cuáles han sido los avances que hemos obtenido. bueno, ya cumplimos un mes, 9 días. Así Un que, mes con 9 días. así que vamos caminando poco a poco. Realmente nosotros, eso ha sido realmente bastante práctico ahorita lo que estamos haciendo en el hecho de poder tener acercamientos con algunas alcaldías, ir llegando a algunos lugares para conocer la realidad, tratar de cambiar, porque esa es la idea, el principal fundamento de la ley, en este caso, aparte de seguir las directrices que nos manda el señor Bukele, presidente. En este caso es el hecho de que vamos a hacer un acercamiento hacia las alcaldías, que son el primer ente. Entender que eso es cultural, tenemos que cambiar. Y aquí tenemos parte todos, propietarios de mascotas, veterinarios en este caso, personas naturales o cualquiera que, aunque que no tenga mascota, realmente tiene parte de relación a esto. Eh, pues esto ha sido, ahorita llevamos más o menos 52 casos, 52 o 53 casos son los que llevamos ahorita, realmente que han llevado a esta gente a la cárcel, y es donde tenemos que tener en cuenta que la ley ahora, o sea, hoy sí tienen las mascotas, en este caso, alguien que los proteja, en este caso el Instituto de Bienestar Animal, dando seguimiento a la ley que nos da la República. ¿Cuántas personas, es importante ese dato, cuántas personas han tenido que llegar a enfrentar un proceso penal por causa de este tema? Sí, han sido tres personas. Lastimosamente, pues porque también debemos de entender el hecho de que no medían las consecuencias que llevaban a esto y ahora pues tienen que pagar este proceso. Entonces, ¿por qué lastimoso? Porque tenemos que tener nuestra cultura, tiene que ir cambiando y evitar a que lleguemos a esto, realmente llegar al maltrato animal. Esta normativa reconoce a los animales como seres sintientes y garantiza sus derechos a través del Instituto de Bienestar Animal. Recordemos que fue aprobada el pasado 25 de enero y busca, además de un buen cuidado, un manejo y control de los animales de compañía, su protección integral contra todo acto de crueldad causado o permitido por las personas, además de fomentar esta educación y esta cultura. Sin duda, es cambiar esa cultura, como usted ya lo decía, que hace tanta falta en nuestro país. ¿Cómo se está trabajando con las alcaldías? ¿Es un trabajo articulado? ¿Quién recibe las denuncias? ¿Cómo se procede? ¿Quién realiza las visitas? Sí, bueno, realmente esto es un proceso. Sí, el primer ente que va a hacer valer la ley, en este caso es la alcaldía. ¿Cómo debemos de hacer? O sea, esto es articulado. Nosotros, como Instituto de Bienestar Animal, lo que hacemos es dar seguimiento a la denuncia al cual digamos, el propietario, el responsable o aquel que alcanzó a ver un maltrato animal haga el reporte. Lo tiene que hacer directo a la alcaldía de donde él vive. Tiene que llevar por lo menos fotos, algún video, en este caso una prueba y dirección exacta para tener, o sea, saber de quién estamos hablando. Muchos de los casos tener en cuenta el hecho de que si se pudiera tener una imagen de flagrancia, por ejemplo, como fue que pasó en San Miguel, un ejemplo, a esta persona que fue a juicio, realmente lo toman directo a la cara y no hay forma de poder decir no es él, cuando agrede a un gato y lo mata, por ejemplo. Entonces, son condiciones y dan direcciones exactas. El seguimiento realmente es el hecho, nosotros acompañamos a las alcaldías. Usted como responsable o persona que se da cuenta de este acto, usted va a poner la denuncia a la alcaldía. Nosotros tenemos, o sea, la alcaldía en este caso tiene 72 horas para resolver el problema. Y dependiendo cada caso, en muchos de los casos nosotros podemos actuar si está todavía en tiempo de flagrancia cuando, por ejemplo, ya ha habido muerte. Por ejemplo, si estamos en las primeras 24 horas, nosotros podemos actuar como Instituto de Bienestar Animal y puede de un solo ser detenida la persona. Pero esto es algo articulado, va la alcaldía de cualquier departamento, la fiscalía, el Ministerio de Cultura y Ganadería, nosotros como Instituto de Bienestar Animal. Es Recordemos, decir, conforman una comisión. sí, correcto. Recordemos que nosotros somos, el instituto es adscrito
al Ministerio de Agricultura y Ganadería, aunque tenemos fondos propios, pero también entender que, por ejemplo, todas las denuncias, multas, todo lo relacionado a las quejas que hacen los ciudadanos, realmente esas multas quedan en cada alcaldía. ¿Y cuál es la finalidad de esto? O sea, no entra al instituto como muchas veces se malinterpreta. Esto tiene que quedar en las alcaldías para que ellos tengan dinero para poder invertir en bienestar animal dentro de sus alcaldías. ¿Ya? Entonces nosotros solo lo que hacemos es dar seguimiento, que cumplan la ley, que impongan, en este caso, que se busque una forma de qué es lo que está pasando, ¿sí? Dar seguimiento realmente a que cumplan la ley y qué artículo o en base a cada, como recordemos que cada hecho va a tener una distinto tipo de castigo, llamémoslo así. Entonces nosotros lo que damos es seguimiento, que lo cumpla la alcaldía y este dinero que ellos colectan queda para la alcaldía, la cual imponga la multa. A través del artículo 51 de esta nueva ley, también mandata que los veterinarios, al conocer un caso de maltrato, deben de reportarlo. Sí, esta es la parte donde debemos de entender que entramos todos los ciudadanos en la misma ley. Nosotros, yo también soy médico veterinario, y nosotros también tenemos que poner denuncias en el hecho cuando vemos un maltrato animal. Tenemos que entender que aquí va a depender, el tema maltrato animal es bien amplio, porque yo podría considerar, por ejemplo, el hecho de que no le pongan una vacuna, un decir, podemos caer en maltrato animal, ¿sí? Algo tan básico como decir, hey, se me olvidó ponerle la vacuna. Pero no son esos casos, sino que casos ya extremos en los cuales nosotros podamos ver que hay una zoofilia, que hubo agresión hacia la mascota, que lo pusieron a pelear, por ejemplo, que le pegaron machetazos, porque sí es común, realmente, lastimosamente, es común ver eso, dependiendo también la zona donde vivamos, ¿verdad? Pero en muchos de los casos, por ejemplo, porque el animalito no tenía que comer, pero se salió del hogar y fue a atacar una gallina, por ejemplo, el vecino lo que hace con el machete le trata de dañar el hecho de que le mató a su gallina, un decir. Entonces es la forma de buscar. Entonces nosotros como veterinarios tenemos que hacer ese tipo de denuncias también cuando se lleguen a dar. ¿Hay algún tipo de capacitación para las alcaldías, las 262 alcaldías, para que puedan conocer mucho más de esta Sí, ley? sí, realmente nosotros como institutos, o sea, ahorita toda la gente se ha estado capacitando para ya empezar tanto la divulgación de la ley como el hecho de las capacitaciones. Recordemos que esto es una parte donde la misma alcaldía es el ente que va a ejercer la ley. Nosotros vamos a darle seguimiento como ente normador. Eh, ya están empezando, ya se están haciendo varios lugares. Por ejemplo, la semana pasada nosotros visitamos la alcaldía de Mexicanos y fue algo muy bonito el hecho de que ellos buscaron una salida. O sea, mire, tengo este problema en el mercado específicamente y ok, vamos a ver cómo vamos solucionando. Entran varios entes aquí y es la parte que debemos de entender, porque por ejemplo, las alcaldías, ellos van a ser capacitados y nosotros como instituto tenemos que llegar a las 262 alcaldías. Gracias por estar con la entrevista, M. Esta mañana estamos hablando sobre la Ley de Bienestar Animal que ya cumplió un mes con 9 días de vigencia. Esta legislación contempla además regulaciones para quienes se dediquen a la cría, venta, hospedaje, guardería y centros de adiestramiento de animales de compañía. Sí, correcto. Realmente o sea, la ley es bien completa y debemos de entender que aquí, como les decía, entramos todos. O sea, aquí no solo es la persona, o sea, por ejemplo, como a veces la gente malinterpreta. Por ejemplo, nosotros no venimos, por ejemplo, la ley no está hecha para molestar a los rescatistas, un decir, o refugios. Y hago la aclaración, por ejemplo, se había malinterpretado, no sé de dónde sacaron la información, el hecho que se iban a cerrar refugios, y eso no es cierto. Nosotros lo que estamos tratando es vamos a impulsar en este caso también ayudarles a ellos, ¿sí? Entonces, sí, esa es parte de. En el caso de por ejemplo, todas las clínicas, hospitales, centros de resguardo, llamémosle, ¿cómo se llama? Ya sea hospedajes, pet shop, algo así,
vamos a tener que darle seguimiento también nosotros como Instituto de Bienestar Animal, porque al final entran en contacto con cualquier tipo de mascota en el cual se puede llegar a dar algún tipo de maltrato. Recordemos también que en esta parte entra también la gente que se hace pasar por médico veterinario, donde el hecho que hagan uso del hecho de hacerse pasar por él, también caen en maltrato animal, el cual ahora puede ser ya penalizado hasta con 4 años de cárcel. Todo esto relacionado realmente por el bienestar animal, ¿no? Y aquí es donde entran, que no solo somos los veterinarios, también entran los entrenadores. Por ejemplo, ellos tienen que cubrir, por ejemplo, un espacio para que ellos tengan sus animales en resguardo para los entrenamientos, por ejemplo, dependiendo el tipo de tamaño. En este caso, no vamos a hablar de razas. Hay razas bien específicas, pero, un ejemplo, un ejemplar no es lo mismo, porque estoy hablando de tener un chihuahua a tener un gran danés. Entonces ellos van a tener que hacer sus instalaciones en base a las condiciones en las cuales van a tener, en este caso, los recursos que son los perritos. ¿Cómo se está trabajando, Javier, con estos refugios a quienes yo brindo mi felicitación y mi reconocimiento? Muchas veces vecinos que se unen o jóvenes, bueno, está la diputada que también tienen este tipo de refugios, estas iniciativas que hacen un enorme esfuerzo por cuidar animalitos. ¿Se está trabajando con ellos? ¿Hay posibilidad de tener un trabajo articulado? Sí, es que esa es la idea. Ellos también son parte, tienen que ser parte de esta ley. O sea, porque, por ejemplo, en muchos de los casos, por ejemplo, ayer tuvimos el caso en Sonzacate, por ejemplo, la gerencia operativa fueron a ver un caso de un maltrato animal y realmente parte importante fue una persona, un rescatista, que nos ayudó en este caso y eso es lo que debemos de entender. Aquí es articulado tanto alcaldía, el rescatista y nosotros como Instituto de Bienestar Animal. Se han ido haciendo ya acercamientos con algunos rescatistas y debemos de entender que también esto es un proceso. O sea, de verdad nosotros hemos tenido que formar los protocolos, cómo se van a hacer para modo de evitar malos entendidos, como les decía, el hecho de que nosotros íbamos a cerrar refugios, nada que ver. Nosotros vamos a ayudar, un ejemplo en este caso, en muchos de los casos para esterilizaciones. Vamos a empezar, todavía no hemos podido en este caso y debemos de entenderlo que es por los procesos todo, desde el hecho de primero tenemos que hacer la divulgación, ya empezar en este caso a hacer una forma de convenios o arreglos con las alcaldías para ver cómo les podemos colaborar, irlos guiando, en este caso las alcaldías que no tienen alcaldías, las alcaldías que no tienen clínicas veterinarias, un ejemplo, ver cómo las pueden crear o buscarle una veterinaria más próxima, realmente para que les pueda colaborar en este caso. Entonces son condiciones que debemos de tener en cuenta el hecho de que esto es articulado entre varias partes y una parte importante también viene siendo los rescatistas. Esta normativa, como usted ya lo señalaba, y qué lamentable que 3 personas pues ya estén tras las rejas a consecuencia De maltrato. de este maltrato a estos seres sintientes, como ya lo denomina la ley. Pero, ¿qué es lo que está antes de llegar a eso? ¿Existen infracciones? Sí, aquí debemos de entender que están las infracciones leves, moderadas o graves y muy graves. Entonces, debemos de tener en cuenta que no todo es cárcel también. ¿Sí? En muchos de los casos también tiene mucha injerencia el hecho de condiciones, por ejemplo, a veces ya nos han caído quejas de que, mire, el perrito, un ejemplo, decir, se oye que llora, pero esos son cachorros que no quieren estar en un lugar y lloran, por ejemplo, y ya se ha ido a comprobar ese tipo de condiciones en las cuales no son. También hay condiciones, por ejemplo, creo que salió la imagen en donde un perro pitbull ataca a un perrito que estaba en la calle, pues postrado, tirado. Entonces son condiciones donde nosotros como propietarios, yo soy responsable de mi mascota y qué es lo que ella haga. Entonces son condiciones, hay que entender que en este caso, todas las multas que se van a poner tienen un sustento legal y hay una que es, por ejemplo, la de leve va de primero. Perdón, ¿ese es el video al que hace Sí, referencia, ese es el Javier? video, sí, ese es el video y es triste pues porque uno si tiene una mascota que es agresivo, no puedo permitir que pase esto. ¿Sí? Si yo tengo, y no con esto también malinterpretar, nosotros hemos tenido ahorita la ayuda de organizaciones como Fundapit, que nos está ayudando mucho para quitar también aquel pensamiento de que
la raza pitbull son malos. También eso es erróneo. También hubo un comentario de gente que decía, ya van a querer matar el instituto a todos los perritos pitbull. Nada que ver, o sea, no es esa la solución. Muchas veces, o por lo menos la base de esto es la mala educación que se le ha dado a la mascota y por eso él actúa de esa forma. ¿Cómo lo hemos educado? Entonces, quitarnos todas esas partes donde entender que, por ejemplo, las leyes va a caer, por ejemplo, las multas van de 1 a 3 salarios mínimos, la leve, de 4 a 6 las graves y las muy graves de 7 a 10 y ya puede llegar a caer hasta cárcel, dependiendo si ya en este caso hay muerte de la mascota. Eh, Ocurre con nuevas reformas a leyes o con nuevas leyes como esta, que tiene que existir este periodo de divulgación. Y creo que es sumamente importante que la población se informe a través de los canales oficiales, Sí, porque si no se dan, como usted lo señala, estos malos entendidos. sí, realmente nosotros les pedimos que sigan los canales oficiales del Instituto de Bienestar Animal, en este caso tanto en Twitter, en Instagram o en Facebook, realmente entender que esto es un proceso y nosotros como cultura salvadoreña realmente venimos del hecho de tener el perro en el patio y es el chucho, ¿verdad? O sea, él está ahí y no le ponemos atención. Ahora la ley ya entendemos que no puede ser así. Entonces, por ejemplo, vamos a entender el hecho de que si yo saco al perro a la calle, yo tengo que salir como propietario con él, con su correa, con una identificación. Si él hace sus necesidades, yo debo andar una bolsita, un papel, qué sé yo, y recogerlo. No dejarlo ahí lo hizo, ahí que vea, no importa. O el típico, le abro la puerta en la mañana y que salga a orinar y a defecar a la calle, no importa a dónde lo haga, porque también eso tiene relación en la convivencia ciudadana. Y eso es algo importante. La ley tiene que ver en esto, la convivencia ciudadana. Entonces, evitar ese tipo de problemas, evitar posiciones en las cuales a mí no me importa que salga mi perro a defecar tal vez donde el vecino, y el vecino tal vez ni mascota tiene, y ya entramos en conflicto por las heces de mi mascota. Y sobre todo cuando hablamos también de una población en la que existe hoy por hoy cero tolerancia a Correcto. consecuencia de todo lo que hemos vivido como país, como sociedad salvadoreña. ¿Puede una alcaldía cerrar un refugio? Pues en este caso realmente tiene que tener las bases técnicas el por qué lo va a cerrar. Por ejemplo, técnicamente no podría cerrar un refugio, mas sí puede llegar, así dice la ley, puede tener algunas mascotas como resguardo, mas no puede quitar ni ¿El cerrarlo. hacinamiento es una de las faltas? Sí, y esa es la parte donde debemos de entender que también esa es parte de nosotros como instituto. Queremos ayudar el hecho de la promoción de adopciones, tanto en el país como, a ver, se puede con la diáspora. Entender también el hecho que a veces hay muchos refugios, hay unos que sí publican, por ejemplo, pero hay otros que tal vez no tienen las posibilidades o las formas de poderlo hacer, y nosotros vamos a hacer una herramienta como instituto, el hecho de hacer a veces campañas de promoción de mascotas, eh, tanto en las redes como realmente físicas. Vamos a hacer ferias, pero como les digo, esto va a ser gradual. Ahorita nosotros nos estamos enfocando tanto en la divulgación como en el hecho ya de las capacitaciones con las alcaldías, y vamos a ir gradualmente ya acercándonos con los rescatistas, que son parte importante, con el gremio médico veterinario, que también son parte importante. Realmente queremos entender que toda la sociedad tenemos que ver en este tipo de ley y para modo de ir evolucionando realmente, como ha pedido el señor presidente. ¿Hay algún tipo de esfuerzo para que a través de las alcaldías o del Ministerio de Agricultura se pueda estar realizando jornadas de vacunación? Sí, por ejemplo, nosotros sí hay formas, y esa es la idea, que por ejemplo todo se canalice por medio de las alcaldías y así poderlo hacer. Un ejemplo, nosotros el fin de semana vamos a tener ya la primera campaña, en este caso con la alcaldía de Soyapango, por ejemplo, y es una de las alcaldías que de verdad están trabajando, o sea, de verdad le han puesto empeño a la ley. ¿En qué sentido? Nosotros a veces nos mandan las denuncias que las han ido las van a hacer a la alcaldía, y tal vez cuando llega la gerencia operativa, en este caso, a dar seguimiento, ya a veces los casos ya están resueltos.
O hay tipos de hay alcaldías, por ejemplo, un ejemplo de verdad de las alcaldías que nos han dado una buena respuesta ha sido la alcaldía de Soyapango. Ya tuvimos acercamientos con alcaldías de Nuevo Cucatlán, San Salvador, San Marcos, o sea, tenemos varias realmente. Y debemos de entender que esto no tiene nada que ver que solo porque, es que solo con San Salvador porque está cerca. Bueno, San Miguel es otra alcaldía que realmente ha actuado realmente poniéndole importancia a esta ley. Y es algo importante entender que aquí tiene mucho que ver la actitud de cada alcalde o alcaldesa que quiera ponerlo en práctica. De acuerdo, quiero también dedicar los últimos minutos de la entrevista para hablar del Zoológico Nacional, ese parque que es nuestro, es de los salvadoreños, sí, y que creo que todos hemos aspirado en algún momento que hemos visitado ese zoológico a que las condiciones de cada uno de esos animalitos que también son nuestros, sí, puedan tener mejores condiciones. ¿Cómo se avanza? ¿Cómo está avanzando el instituto en el proceso del cierre? Sí, bueno, ya el parque, realmente el ex parque ahora, Parque Zoológico Nacional, ya está cerrado a la población. En este caso nosotros como instituto hemos ido a conocer varios lugares en los cuales son posibles lugares donde van a ir a parar esos ejemplares. Y qué bueno que toque el punto porque, por ejemplo, muchas personas entienden que los animales deben de ser liberados solo casi que abrirle la jaula y que se vayan, ¿verdad? No se puede hacer eso. Eso sería una irresponsabilidad, ya que muchos de estos están acostumbrados a que se les proporcione el alimento, por lo cual no va a haber forma en la cual ellos se puedan alimentar. Por el cautiverio no, por el cautiverio, correcto. Sobrevivencia. Ajá, no podrían subsistir. Un ejemplo, y en muchos de los casos el problema más serio es que son animales bastante ya seniles. Entonces, un ejemplo, el cocodrilo, cocodrilo ya llegó adulto al Parque Zoológico Nacional, no me recuerdo ahorita cómo se llamaba inicialmente, y el parque tiene 69 años. Estamos hablando que este ejemplar anda por los 72 años de edad. Y tiene 72 años, o sea, en este caso tienen 69 años de comer, que le dan el alimento. Realmente él no lo podemos liberar. Hemos ido a conocer, visitamos el Parque La Aurora, que es un zoológico certificado. Guatemala. En Guatemala. Fuimos a FAE, también en Guatemala, que es un centro, un santuario, ¿sí? Realmente estamos viendo condiciones, no estamos, esa imagen que están viendo ahorita de FAE, no estamos hablando de animales que, por ejemplo, tienen las condiciones donde hay médicos veterinarios, le dan el servicio 24 horas, igual, tener en cuenta que no vamos a tomar una decisión solo por el hecho de liberemos. Y ya, necesitamos permisos, en este caso como medio ambiente, que es la parte que también nosotros tenemos que ver como parte articulada, no solo es Instituto de Bienestar Animal, tiene relación medio ambiente, nosotros no podemos hacer nada si ellos no nos autorizan. Javier Vázquez, presidente del Instituto de Bienestar Animal, nos ha acompañado esta mañana. Agradecemos su presencia. No, gracias a ustedes por la invitación y cuiden a sus mascotas, de verdad, y vamos a cumplir el bienestar animal en nuestro país.